Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Mediante el chat les agradezco si me pueden confirmar si ven mi pantalla y si me escuchan bien para poder dar inicio con el webinar. Les agradezco. Ok. Fabio, mil gracias por tu confirmación. Ya les comparto la pantalla. Listo, acá ya estamos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Wendy Cifuentes y hago parte del equipo de mercadeo de Sigo y les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre innovación y finanzas sostenibles para tu negocio. Les cuento un poco de Sigo. Sigo es la empresa de software contable y administrativo número 1 de Colombia. Nuestro propósito es transformar la vida de nuestro equipo de empresarios y contadores a través de las soluciones que ofrecemos. En Sigo ofrecemos soluciones a la medida para mejorar la gestión de tu contabilidad y de tu empresa, haciéndolo posible en pocos pasos, para así lograr mejorar el rendimiento de tu negocio. Nosotros buscamos la excelencia teniendo un propósito para ser apasionados en lo que hacemos, creciendo en valores para ser mejores personas y mejorando todas nuestras habilidades para ser unos duros en todo lo que hacemos. Y así podemos lograr los mejores resultados. En la pantalla les estoy compartiendo la oferta que ustedes tienen el día de hoy para acceder a este webinar. Van a tener un 25% de descuento al comprar todo el paquete de nómina electrónica. Les cuento también que el día de hoy contamos con la participación de Ángela Mejía. Ella será nuestra speaker el día de hoy. Ángela es profesional en economía empresarial y especialista en gerencia de finanzas. También es experta en trading y análisis técnico dentro del mercado bursátil. Ella tiene más de 10 años de experiencia en este sector. También les quiero contar el protocolo de este seminario, el cual es muy sencillo. El espacio de preguntas y respuestas lo tendremos al final, pero pueden ir dejándonos en el chat todas las inquietudes que vayan surgiendo. Si por alguna razón ustedes presentan desconexión, pueden dar clic en el recuadro derecho que dice reconectar en Zoom para que puedan volver a ingresar. Todas estas memorias o grabaciones del evento les llegarán 24 horas después de finalizado a los correos electrónicos que ustedes utilizaron para registrarse a este evento el día de hoy. Recuerden también que para nosotros es muy importante su opinión, por lo cual les estaremos enviando una encuesta en el transcurso de esta semana para que por favor nos puedan contar por allí qué otros temas de interés presentan para tener en estos espacios que siempre están siendo diseñados y creados para todos ustedes. No siendo más, Ángela, te cedo la palabra y la pantalla para que podamos dar inicio. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Wendy. Buenos días para todos. Qué alegría nuevamente acá consigo, acompañándolos en estos webinars que son de suma importancia y que pues nos enriquecen muchísimo. Yo les voy a ir compartiendo acá mi pantalla. Ok, me confirman apenas la vean. Muy bien, bueno, como aquí yo no los estoy escuchando, pero pues me encanta también estar en contacto con ustedes y que estén súper atentos con lo que estamos viendo. Si no están entendiendo cosas, también lo pueden dejar en los chats. Las preguntas que tengan y les vayan surgiendo acá, las dejamos. Las que no podamos resolver durante la sesión, bienvenidos a mis redes sociales porque ahí estoy respondiendo constantemente muchas preguntas para todos ustedes. Bueno, no sé si muchos de ustedes de los que están acá ya me acompañaban en mis redes sociales, si ya me conocían anteriormente, pues me voy a presentar. Yo soy Ángela Mejía, soy economista, tengo una especialización en gerencia en finanzas, me apasiona todo este tema de las finanzas y últimamente me he dedicado, bueno, hago todo lo que son finanzas personales, que es un tema muy específico, y ayudo a las personas a encontrar soluciones financieras en diferentes aspectos. Entonces, como soy emprendedora, pues muchos de los aspectos de las finanzas personales se han combinado con las finanzas empresariales y todo este webinar que he diseñado hoy son tips súper sencillos y cositas que nos van a servir a nosotros si somos emprendedores, si ya tenemos un negocio, si queremos emprender, para que lo hagamos de la mejor manera. Entonces, bueno, ya conociéndome un poco más,
si quisiera saber de dónde se conectan, de qué ciudades, si son emprendedores, si ya tienen empresas, qué están haciendo, pongan aquí el nombre de su negocio, quizás conozcan a alguien que podría ser su comprador, su vendedor. Bueno, ya saben que en todos estos espacios es súper importante conectar con las personas, así que vayan dejando todos estos comentarios porque son supremamente valiosos. Entonces, bueno, ¿dónde me pueden encontrar para las personas que aún no me conocen? Y para contarles un poquito, resulta que hace un par de meses me hackearon mis cuentas de Instagram y de Facebook. Entonces, todos los seguidores que estaban ahí, que quizás dejaron de verme por cualquier razón, pues ya saben que fue por esta razón. Entonces, ya tengo una nueva cuenta de Instagram y de Facebook y me pueden encontrar como Ángela Mejía_Finanzas. Si ya me estás siguiendo ahí, recuerda que estoy en todas estas redes sociales. Entonces, en cualquiera de estas puedes encontrar información. Estos videos así que son más largos, que tienen mucho más contenido, los vas a encontrar en YouTube. En las otras redes vas a encontrar formatos mucho más cortos, sencillos y tips súper, súper concretos. Entonces los espero a todos por allá porque realmente me encanta conectar con todos ustedes. Y para esto se crea todo este contenido. Sin seguidores, sin personas que estén conmigo conectando, pues entonces esto no tendría ningún sentido. Bueno, les voy a contar entonces qué vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar de finanzas muy básicas, cosas que realmente son tips y cosas que nos van a ayudar a tomar decisiones, pero que se van a volver cruciales en el camino de mi emprendimiento, de mi empresa, y eso me va a ayudar a mí a impulsar mi pyme o el negocio que estoy haciendo para tomar decisiones adecuadas. Entonces, los temas que vamos a ver hoy son antecedentes. ¿Por qué son importantes los antecedentes? Esa famosa frase de que si yo no sé la historia, entonces estoy próxima a repetirla, ¿cierto? Y así pasa en todo en la vida. Entonces, si nosotros no conocemos los antecedentes que hay frente pues a lo que ha pasado con los emprendedores, con las empresas, los errores y estas cosas que van sucediendo en el camino, pues entonces ahí es donde nosotros podemos evitarlas para que a nosotros no nos pase. Después de ver estos antecedentes y ya ponernos en más contexto, vamos a hablar sobre el punto de equilibrio. Esto es muy importante para personas que están tratando de sacar nuevos productos o que quieren conocer cuándo realmente una empresa va a empezar a ganar. Y eso muchas veces es uno de los grandes errores que cometen las personas, porque cuando no conocemos bien este concepto, pues entonces podemos estar vendiendo a pérdida. Vamos a hablar también del ciclo operativo de una empresa, cómo se comporta la empresa en sí, independientemente si tú eres una persona que hace absolutamente todo en la empresa. Siempre va a haber un ciclo. Lo que pasa es que tú de pronto estás cubriendo todos esos ciclos, pero los vamos a entender. Vamos a hablar de qué es el capital de trabajo y por qué es importante. Con todo esto, nosotros vamos a poder tomar decisiones nuevamente para seguir creciendo en nuestra organización. Vamos a hablar de la diferencia que hay entre rentabilidad y utilidad. Todos los temas que no alcancemos a hablarlos hoy, porque son bastante extensos, vamos a abrir la posibilidad de verlos más adelante. Tema de flujos de fondos. Esto es un tema también muy importante que nosotros consideremos dentro de nuestra compañía, independientemente del tamaño que sea. Vamos a aprender a medir la rentabilidad de mi inversión. Eso es buenísimo porque no solamente me va a ayudar a ayudarme a mí a entender si estoy teniendo rentabilidad con la inversión que estoy haciendo de mi negocio, sino también si yo quiero ser inversionista más adelante de nuevos negocios o de simplemente utilizar mi dinero para ponerlo a trabajar. Vamos a hablar de seguro de socios, un tema que casi nadie habla y es completamente crucial dentro de nuestras organizaciones, porque resulta que muchos de nosotros emprendedores somos los que tenemos el know-how de todo lo que nosotros venimos construyendo. Entonces, si nosotros llegamos a faltar, el negocio se quiebra y muchas de las razones por las que los negocios no prosperan en generaciones es debido a esto, porque no hemos hecho una transición bien hecha y el seguro de socios nos va a ayudar para eso. El flujo de fondos, que también es súper importante para el toma de decisiones y para conocer luego cómo puedo hacer mis proyecciones, que sería el último tema. Espero nos alcance esta mañana, bueno, esta mañana no, esta hora, porque realmente tenemos hasta las 10 de la mañana para hacer todo este contenido. Entonces, hablemos ahora del primer tema, antecedentes. Para conocer primero
cómo se comportan los emprendimientos, tenemos que saber que únicamente el 20% de los emprendimientos sobrevive a los primeros 3 años. Es decir, 2 de cada 10 empresas siguen vivas después de los primeros 36 meses. Eso yo sé que no es muy alentador para las personas que están iniciando o para los que están por ahí remando y dicen, yo estoy que tiro la toalla, porque suele pasar, una empresa con todas las fuerzas, con todas las ganas, pero llega un momento que dice, esto no está dando, esto de pronto no es por acá el camino, y antes de los 3 años la gente deserta. Entonces, para que nosotros conozcamos estos antecedentes, 20% de los emprendimientos sobreviven. Las principales razones por las que fracasan los emprendimientos, ¿cuáles podrían ser? De pronto algunos de los que ya han sido emprendedores y han tenido de pronto la oportunidad de un negocio que no saliera a flote, podría comentarnos acá cuál fue su experiencia. Pero yo les voy a decir algunas que son las generales. No tienen bien definido su nicho. ¿Qué es esto? No sabes a quién le estás vendiendo, no sabes quién es ese cliente al cual deberías dirigirte. Entonces, cuando le apuntamos a todo el mundo, entonces se pierde todos los esfuerzos. Entonces, el nicho tiene que estar muy, muy bien definido. De esa manera sabremos cómo hablarle, porque cuando conocemos a esa persona que está enfrente de nosotros, podemos hablarle con su propio idioma. La número 2, no hay un modelo de venta bien definido. Es decir, no sabemos cómo vendemos. Si vendemos por redes sociales, si vendemos uno a uno, si vendemos por referenciación, si vendemos porque tenemos una tienda física o porque si llamo de una tienda virtual. No tenemos muy bien definido el sistema de ventas y eso confunde a nuestro cliente. Por lo tanto, no entendemos cómo es que no vendemos y ahí es cuando definimos como listo, yo no tengo bien definido para mí cómo vendo, cómo lo va a entender mi cliente. Entonces, esa parte del modelo de venta tiene que estar supremamente clara. Número 3, no hay un valor intangible. Y esta parte es cuando hablamos de la diferenciación. Todos pueden hacer un producto, una bebida que refresque, pero no todos son Coca-Cola. Entonces, si nosotros no tenemos una diferenciación frente a los demás productos, con esa parte que es intangible, que no se puede ver, pero que me hace diferente, es ahí cuando nos volvemos iguales a todos y la parte de la competencia empieza a ser supremamente dura conmigo. Entonces, tenemos que dedicarnos a hacer ese valor intangible muy, muy fuerte dentro de nuestras organizaciones. El número 4, emprender en el momento incorrecto. Entonces, acá empiezan las modas. Todo el mundo está haciendo algo porque hay una tendencia. Y cuando vamos a entrar a esa tendencia, llegamos tarde. Y ya cuando llegamos tarde, pues no hay quien nos compre. Entonces, el momento incorrecto es llegar tarde a las tendencias. Debemos es adelantarnos. ¿Y cómo podemos nosotros tomar como de aprendizaje de esto? Ya sabemos, pandemia ya pasó, ¿sí? Pandemia ya pasó, de pronto vender tapabocas no sea el mejor momento. En su momento, cuando estalló la pandemia, era el momento correcto porque estábamos en el momento top de poder vender ese tipo de productos. Ahora, ¿cómo podemos identificar una buena tendencia que está creciendo? La mejor forma es identificar las dificultades. ¿En qué momento y qué dificultades estamos viviendo hoy? Eso me va a dar a mí pie para saber qué es una tendencia que posiblemente puedo llegar de primero. Entonces muchas veces nos ahogamos en esos momentos de dificultades, en esos momentos difíciles y no los aprovechamos como una oportunidad. Entonces miremos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo hoy. En el mundo hoy hay conflictos entre países, nosotros tenemos próximas unas elecciones, eso pone tensionante un país. Entonces, de todas esas cosas que son como dificultades, que son problemas, que son cosas que la gente las ve como inseguridades, ahí hay oportunidades. Entonces, la creatividad es la que te va a ayudar a encontrar a ver qué es eso que tú puedes empezar a hacer ahorita y cogerlo como una buena tendencia. Siempre úsalo de esa manera. 5, socios inadecuados, socios que no son los adecuados para mi negocio. Cuando empecemos un negocio con alguien, tenemos que asociarnos con personas que nos sumen, no que nos resten, no porque sea mi amigo del alma ni porque es mi familiar,
es la persona adecuada para trabajar conmigo. Quizás sí, pero no generalmente tiene que ser así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que diferenciar que un socio adecuado es una persona que realmente te está sumando o en conocimientos o en dinero. Y esto se tiene que traducir en que el día de mañana tu organización vaya a crecer. Así puedes realmente verificar si es un buen socio o no es un buen socio. Los que ya han tenido socios acá, por favor, escriban en el chat y comenten si ustedes han encontrado un socio que les haya sumado o realmente haya sido una piedra en el zapato. Y ahí nos vamos a dar cuenta que eso puede ser una causa muy, muy determinante para que una sociedad se termine, porque no encontramos a las personas correctas. Entonces, apaláncate de las personas adecuadas, reúnete de las 5 personas que tú quisieras ser. Entonces, esas personas que son importantes y que podrían sumar a tu negocio, bienvenidas sean. La número 6, desorden en nuestras finanzas y no tener disciplina. Muchas veces nosotros empezamos un negocio y que por más pequeñito que sea, entonces no anoto nada, no llevo cuentas, pido un préstamo por acá y todo es como en desorden y llevando las cosas como en el aire. Esas cosas no se deben hacer, incluso si estoy empezando, si soy nuevo, con más razón, porque ese es el norte que te va a dar a ti para poder tomar las decisiones bien concretas a medida que vas avanzando en tu negocio. Y la número 6, bueno, la número 7, pues como para completarte aquí, mezclar el tema de tus finanzas personales con tus finanzas del negocio. Entonces vamos a hablar más adelante sobre esto, los 7 errores que pueden estar cometiendo los emprendedores. Entonces, de la parte 7, que es la que te hablaba, es mezclar el negocio, el dinero del negocio con el negocio, con tu dinero personal. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Si yo soy independiente y estoy empezando un negocio, pues yo necesariamente no me puedo poner un salario muy alto, porque entonces lo que estoy haciendo es asfixiar mi negocio con las pocas ganancias que puede estar teniendo en su momento. Yo tengo que ser como muy cauto en saber qué puedo tener para mí y qué tengo que reinvertir en mi negocio. Entonces muchas veces pasa que mezclamos todo el dinero, el personal con el del negocio y se vuelve como si fuera mi billetera, la caja menor de mi negocio. Eso no lo podríamos ver como de buena manera. Yo sé que ya lo saben, porque yo sé que muchos de los que están acá saben que ese concepto no debería estar, pero muchas personas lo siguen haciendo. Entonces, esto es como un llamado de atención para que nosotros separemos eso. ¿Y cómo lo podemos empezar a separar? Empiézate a poner un salario, empieza a llevar las cuentas correctas de tu negocio para saber cuánto podrías llegar a sacar, puedes sacar realmente para ti, para que no excedas el valor que podrías entonces empezar a tener. Y de esa manera empiezas a separar las cuentas, vas a llevar tus cuentas de finanzas personales y tus cuentas del dinero del negocio. El tema de finanzas personales es otro tema que nos da para otro webinar completo, pero pues no me voy a extender en esto. Los que necesiten como profundizar en esto, pueden ir a mis redes sociales, ahí hay mucha información, inclusive yo doy mentorías personalizadas para este tema y también en finanzas en pareja, para que nos organicemos y hagamos una ruta súper, súper concreta de todo lo que podemos aprovechar realmente hoy con las finanzas de cada persona y de cada familia. Ya lo que son las finanzas de la empresa, eso sí lo tenemos que llevar muy, muy organizado. Ya vamos a dar algunos tips para eso, pero también en algún momento tienes que escalarlo a contador. Si ya estás con contador, tienes que entender lo que el contador está haciendo, porque no te vale de nada que el contador esté haciendo un trabajo por ti, pero que tú finalmente no lo entiendas. Hay que entender por lo menos las cosas más simples y básicas. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar decisiones, porque finalmente tú eres el timón del barco y si tú no lo manejas bien ese barco, se hunde, por más buen contador que tú tengas a tu lado. Entonces, vamos acá a la siguiente. Bueno, acá, esta fue la que te acabo de decir, que me salté la diapositiva. Entonces, mezclar el dinero personal con el dinero del negocio. La siguiente, no conocer la diferencia entre costos y gastos. Entonces, yo sé que esta parte ya empezamos a hablar un poquito más técnica, pero no te voy a confundir con la terminología. Lo que quiero es que entendamos cosas para que te ayuden a tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los costos y los gastos?
¿Cuántas veces, para darte un ejemplo, tú has ido a mercar y has llenado completamente la nevera de tu casa? Yo me imagino que muchas veces, cada mes, cada semana, cada vez que hay que mercar, se llena otra vez la nevera, ¿cierto? Entonces son muchas veces las que nosotros hemos comprado el mercado. Vamos a hacer este ejemplo para que lo entendamos con el tema de los costos y los gastos. Todos los gastos, como los costos, son salidas de dinero que me permiten llevar a cabo la actividad de mi compañía. Todo eso se necesita para llevar a cabo mi negocio, ¿cierto? Todo lo que empiezo a sacar de dinero de mi compañía me va a ayudar para el manejo de esta organización. Entonces, todo lo que yo necesito para llevar a cabo mi negocio, pues entonces tengo que pagar arrendamientos, tengo que pagar nóminas, materias primas, muchas otras cosas. Entonces, para ya llevarte el ejemplo que te estaba dando de ahorita de la nevera, vamos a diferenciar todas esas pequeñas cosas que son los arrendamientos, la nómina, la materia prima y todas estas cosas se parecerían como al mercado. Y los costos se parecerían entonces a la nevera, ¿sí? Como para hacerlo un poquito coloquial el término. Entonces, todos los costos se refieren a lo que va a impactar realmente mi negocio. Y los gastos son cosas que tienen una connotación de cosas como alrededor del negocio, no directamente con el producto o el servicio que yo estoy prestando. No sé si he sido clara con la información que les acabo de dar. Si no, por favor háganmelo saber porque de pronto los puedo estar enredando con la diferenciación. Tanto los costos como los gastos son salidas de dinero, pero tienen una diferenciación en la presentación contable, que esta es la parte que ya el contador les va a ayudar en toda pues como en la presentación. Pero lo que necesito que ustedes entiendan es que los costos van a impactar directamente en nuestro servicio o producto y los gastos están alrededor, o sea, no los impactan directamente. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los gastos, nos referimos a esas salidas de dinero que se destinarán, por ejemplo, a la comercialización, a la distribución, a la venta del producto, ¿sí? Para darte, pues, como algunos ejemplos, ¿cierto? Y los gastos también podrían estar hablándonos de arrendamientos, salarios administrativos, campañas de marketing, todo esto. Los costos son lo que ya me entra a hablar de la fabricación de mi producto, de la materia prima, de esas cositas que sí van a impactar tanto o mi producto o el servicio a la final. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar un poco más de cómo vamos a identificar los gastos y los costos fijos variables. Entonces, existen gastos y costos variables. Vamos a explicar cada uno de ellos porque eso también va a ser importante en la toma de decisiones que vamos a ir teniendo. Eh, por acá. Entonces, un error frecuente es no conocer estos gastos variables y los gastos fijos del negocio. Poco a poco, la estructura de tu negocio te va a ir mostrando cuáles son esos gastos en concreto, porque no todos los negocios se manejan de la misma manera. Entonces, ya vamos a ir entrando poco a poco a reconocerlos. Habrán unos que son directamente a través de Internet, que necesitan solamente un computador, línea Wi-Fi, y con eso, pues yo puedo estructurar mis costos variables y mis costos fijos. Habrán otros que son más físicos, que necesitan, de pronto si es un supermercado, necesito un establecimiento, necesito empleados, necesito otro tipo de cosas. Y entonces ahí es donde yo voy a empezar a ponerle como personalidad a ese negocio. Y ahí voy a ir encontrando cuáles son mis gastos y mis costos fijos variables también. Ya vamos conociendo qué es lo que impacta mi negocio, mi producto y servicio y qué es lo que no impacta directamente o que está alrededor. Y así lo voy a ir llevando hacia el mío. Entonces, vamos a definir entonces qué son los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos que se van a dar sí o sí, independientemente de que haya o no producción, de que mi servicio esté funcionando o no, se van a dar esos gastos fijos. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo una empresa que fabrica ropa, ¿sí? Yo tengo
unas máquinas, tengo unos empleados que confeccionan y pues hago unos productos, unas camisetas. Eso yo tengo que pagar pues, como el arrendamiento de la fábrica, se van a depreciar de pronto también mis máquinas porque están ahí, independientemente de que haya producción o no, ¿sí? Entonces esos son los fijos. Me esperan un segundito que creo que algo pasó con la conexión. Wendy, ¿me confirma si me estás escuchando, porfa? Sí, sí, te escucho, pero sí, como que se cayó por un momento. Se cayó un Pero momento, ¿cierto? Ok, ya te escucho perfecto. perfecto, Dale. listo. Entonces retomamos en el tema de los gastos fijos. Entonces te van a dar sí o sí, independientemente de que haya o no producción o haya o no servicio. Entonces, para ponértelo en términos de, digamos, de servicios que son por internet, yo tengo que pagar mi cuenta de Wi-Fi, tengo que también depreciar mi computador, la oficina en la que yo estoy. Todas esas cosas se van a dar sí o sí, independientemente de que haya o no producción, haya o no servicio. Y los gastos variables sí van a tener una variación de acuerdo a la producción. Entonces, digamos, en la fábrica de prendas que estábamos hablando ahorita, nos contratan para hacer 1000 camisetas en 8 días, pero el mes siguiente nos contratan para hacer 3000 camisetas, entonces el gasto variable va a estar superior porque entonces voy a tener que tener más materia prima, voy a necesitar más empleados, quizás voy a consumir un poco más de herramientas, bueno, ya pues en el sector específico en el que yo me desenvuelva. Entonces voy a empezar a diferenciar cuáles son esos gastos variables. Entonces, esos se van a dar sí o sí, nosotros tengamos o no ventas en el negocio. Sigamos con otro tema acá, que son los costos fijos y los costos variables de tu negocio. Ahora sí, los costos fijos, ya habíamos hablado inicialmente que los costos impactan directamente lo que son el producto o el servicio que yo estoy brindando en mi compañía. Son salidas de dinero también. Pero entonces, como ya son variables, quiere decir que son de acuerdo a lo que vaya a impactar también la producción. Entonces, en el ejercicio anterior, que eran gastos, es todo alrededor, que son, digamos, si se consumió más luz, si me tocó poner de pronto un vigilante de más porque pues por la noche a veces sacamos producción, entonces hay un vigilante afuera, entonces le tengo que pagar. Me tocó conseguir de pronto más cómo trasladar esa mercancía. Y acá los costos fijos ya se refieren directamente a lo que impacte mi producto o servicio. ¿Listo? Vamos a hablar ahorita del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es lo que me va a ayudar a mí saber cuando no estoy ganando ni perdiendo con mi producto o servicio que tengo a la venta. Es decir, cuánto tengo que vender en cantidad o cuánto tengo que vender en dinero para que yo no pierda ni gane nada. ¿Y por qué es importante entonces conocer el punto de equilibrio? Porque a partir de ahí sabremos calcular la rentabilidad real de nuestro negocio. Entonces, si ahí yo tengo supremamente claro que yo no puedo vender menos de ciertas cantidades o de cierto dinero, pues yo ya sé que mi negocio empieza a ser rentable a partir de ahí. De ahí es donde yo empiezo a saber que mi negocio va a crecer a futuro. Entonces, ¿cómo vamos a medir ese punto de equilibrio y cómo lo vamos a calcular? Entonces, lo puedes calcular tanto en unidades como en valor. El análisis de equilibrio van a intervenir los costos fijos y los costos variables. Por eso era tan importante conocer la primera parte de todo esto que te acabo de explicar, para poder llegar a este punto del punto de equilibrio, donde nos vamos a dar cuenta si realmente va a ser rentable o no mi negocio. Porque cuando vamos a empezar un negocio, no nos tomamos el trabajo de anotar como todas estas cosas supremamente claves, de saber cuánto puedo vender, de conocer un poquito el mercado, de conocer los precios, de conocer también incluso los precios que pone mi competencia. Eso es muy importante porque con esa información previa, yo antes de tomar y meterme como de saltar al charco, pues yo lo que puedo hacer
es decidir si sí me conviene o no me conviene hacer ese ejercicio. Muchas veces, haciendo solo este ejercicio que les voy a enseñar, podemos determinar que no es un buen negocio o de que sí va a tener rentabilidad, pero no vale la pena el esfuerzo para empezarlo. Entonces hay veces que nos enfocamos en cosas que puede que no valgan la pena y de ahí en adelante, pues entonces esos 3 años de los que les hablaba ahorita van a ser como de desgaste, desánimo, esto no está dando tanto, por lo más que yo venda, pues me toca vender muchísimo más, el alcance que yo tendría que tener era mucho más amplio para la parte de retribución que podría llegar a tener de mi negocio. Bueno, entonces, lo que puedes, como te decía, lo puedes calcular en unidades o lo puedes calcular en valor. Entonces, esto nos ayude para determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los costos relativos de mis servicios, evaluar la rentabilidad de los diversos niveles de producción y de ventas, planear la producción, porque a veces necesitamos cubrir en tiempo, necesitamos también saber cuánto podemos llegar a venderle a cuántas personas le puedo vender. De pronto mi capacidad me da para ciertas cosas y yo ni siquiera lo tenía contemplado, entonces eso me ayuda a planear realmente una producción, entonces por ende me ayuda a planear ventas, porque si yo ya sé cuál es mi capacidad de producción, pues yo ya sé cuál es mi capacidad para vender y con eso yo ya puedo sacar números y por eso puedo planear mis resultados. Entonces, de ahí empiezo a controlar costos porque ya conozco toda la información de ahí para atrás. ¿Y eso a qué me ayuda? A tomar buenas decisiones. Entonces, vamos a conocer la fórmula de los costos, del punto de equilibrio en valores. ¿En valores qué quiere decir? En la parte económica. Si quieren, tómenle un pantallazo a esta parte para que les quede a la mano la fórmula. De todas maneras, el video lo pueden repetir las veces que quieran y van a entender entonces que cuánto es el punto de equilibrio en valor monetario para que mi negocio no gane ni pierda, ¿sí? Entonces, conociendo todos mis costos fijos, tengo todos mis costos fijos, que son todo lo que tengo que pagar sí o sí, independientemente de que haya o no producción, ¿sí? Lo voy a dividir entre uno menos el costo variable por unidad. Entonces, digamos que tú estás teniendo una empresa que vende pizzas. Entonces, tu restaurante que vende pizzas, para hacer una pizza tienes un costo que ya sabes cuánto vale el queso que se le pone, ya sabes cuánto es el jamón que le pones, la piña y todos los ingredientes que lleva esa pizza. Entonces, ya conoces cuánto es el costo variable por unidad, ¿sí? Y eso lo vas a dividir por el precio variable por unidad, el precio que lo vendes al público. Entonces, esto también te va a dar pie para saber poner buenos precios, porque a veces nosotros ponemos precios simplemente porque me pareció, porque la competencia tiene un precio parecido o porque yo quiero ponerle ese precio, simplemente me dio por ponerle ese precio. Cuando yo hago todo este ejercicio, me doy cuenta si efectivamente mi precio es competitivo para mis finanzas, para las finanzas de mi negocio, o si lo tengo que reevaluar. Entonces, ya conociendo esta fórmula, vamos a ver la siguiente fórmula, que es la de punto de equilibrio, pero en la parte de cantidad. Porque entonces yo tengo el restaurante, ya sé cuánto me vale una pizza, ya sé cuánto la estoy vendiendo, ya sé cuánto en dinero debería vender. Pero entonces eso también equivale a cuántas pizzas yo debería vender en un mes, en una semana, de acuerdo a lo que yo necesite organizar en mis finanzas. Eso, esa parte ya como cíclica de cuál va a ser el periodo que voy a tener, ya lo tomas en cuenta tú porque pues es como tú llevas el negocio. Generalmente se lleva al mes, pero podemos acortarlo en periodos más cortos de semanas, de días, para que te pongas unas metas mucho más alcanzables. Entonces, si yo ya sé cuánto necesito en dinero, pues también necesito saber cuánto necesito en cantidad para que ese negocio sea rentable. Entonces, en cantidad, vamos a dividir entonces costos fijos, lo vamos a dividir por el precio de venta menos el costo variable. Toda esta información ya la conocemos, ya la tenemos. Ahora vamos a hacer el ejemplo real de una empresa de pizzas. Entonces, tengo el restaurante
donde estoy vendiendo pizzas y yo le puse un precio de venta a esa pizza por unidad de 6.500 pesos. Podrá ser muy barata o cara, en esa parte no voy a entrar a discutirla porque pues es un ejemplo nada más. Entonces, el precio de venta, 6.500 pesos. Tengo costos variables por unidad de 3.500. Yo ya le saqué que el pedacito de piña, el pedacito de jamón, el queso, la salsa y todo lo que lleva esa pizza me vale 3.500 pesos. Y los costos fijos son de 10.500.000, que incluyen el arrendamiento del local, me incluye la persona que está fabricando las pizzas o la que las está haciendo, incluye todas esas cosas que impactan mi negocio, que impactan mi producto, pero que no están, pero que sí o sí se van a dar independientemente si yo venda una o más pizzas. Por acá se abrió un micrófono. Wendy, se abrió un micrófono. Sí, no sé si me necesitas decir algo. No, no señora, estoy acá pendiente. Tranquila. Okay. Listo, entonces el siguiente ya es el ejercicio de lo que acabamos de hacer. Lo vamos a hacer primero en términos económicos. Entonces, para saber en valores, o sea, el dinero que necesito para estar en punto de equilibrio, ya conozco mis costos fijos, que son 10.500.000, y voy a hacer la operación de 1 menos el costo que tiene mi pizza dividido el valor de venta que tiene esa pizza. Entonces el resultado, acá yo creo que lo tengo en la siguiente, no, primero tengo el ejercicio me lo voy a saltar acá. Entonces ya el resultado, para yo saber que estoy en punto de equilibrio, son 22.750.000 pesos. O sea, quiere decir que yo vendo en el mes 22.750.000 pesos y no he ganado ni perdido. Si vendo menos de eso, mi compañía ya está perdiendo. Si vendo más de 22.750.000, a partir de ahí empieza a contarse mi rentabilidad. Ven lo importante que es hacer este ejercicio antes de montar el negocio de las pizzas para saber si realmente vale la pena. No es solamente decir, ok, yo la vendo a 6.500, me vale 3.500, ahí ya estoy ganando. Esa es la diferencia de por qué nosotros tenemos que hacer todo este ejercicio de punto de equilibrio. Porque cuando nos damos cuenta de esto, decimos, ¿esto es real? ¿Es posible que yo venda 22.750.000 pesos en el mes y esforzarme hasta vender esa cantidad de dinero? ¿O realmente no es viable? Entonces ahí es cuando tomamos decisiones de tomar negocios o dejarlos, antes de poner todo nuestro dinero y nuestro esfuerzo ahí. Entonces acá vamos a ver la siguiente fórmula, la de cantidad. Entonces tenemos que el punto de equilibrio en cantidad, o sea, ¿me escuchan? Se cortó otra vez. Sí, Ángela, te escuchamos. Perfecto. Te escucho perfecto. Listo, entonces en cantidad, entonces vamos a conocer cuántas pizzas yo necesito vender para lograr ese punto de equilibrio. Entonces conocemos nuestros costos fijos, que ya son 10.500.000. Conocemos nuestro precio de venta, 6.500, lo restamos por los 3.500 y lo dividimos todo esto. Y la respuesta nos va a decir que en el mes yo necesito vender 3.500 unidades. Venga, yo voy a hacer acá una cuenta de esas 3.500 unidades dividido 4 semanas. Nos dice que a la semana tengo que estar vendiendo 875 pizzas. Y si la divido en 5 días, digamos que tenga abierto el local, serían 175 pizzas en el día. Vemos cómo vamos aterrizando las ideas y sabemos si eso nos va a llevar a algún lado o no. Y eso lo hacemos en todos los productos y todos los servicios que nosotros tengamos, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta si ese negocio que yo estoy pensando montar, si es atractivo o no es atractivo, o si va a sacar todo mi esfuerzo, todo mi tiempo y no voy a generar nada en el futuro. Ahí es donde yo voy a realmente saber si estoy haciendo las cosas por el camino correcto. O evalúo por otro lado. Digo, ok, no es por acá, pero pues voy a ir pensando de pronto en otro producto que me genere un poco más de rentabilidad. O también puedo pensar
que el precio que le estoy poniendo a esa pizza pues no es el adecuado, está muy barata. Entonces voy a ir evaluando todos esos pasos. Ahora sigamos por acá con el siguiente tema, que es el ciclo operativo de una empresa. Entonces, hablar de finanzas es hablar del manejo del dinero, ¿sí? Como hablábamos ahorita hace un principio de las finanzas personales, es hablar del dinero que entra en mi casa, que lo administro correctamente, pues hablar de finanzas en tu negocio es también hablar del manejo del dinero que le vas a dar a él. Entonces, independientemente de que tú seas el creativo, la persona que tiene las ideas de sacar adelante una empresa, sí o sí te tienes que empezar a involucrar un poco en las finanzas y a conocer a fondo cómo funciona todo esto. Entonces, hablemos de las finanzas en la empresa. Para esto vamos a hablar del ciclo operativo de la empresa. Las 4 operaciones básicas que hay en una empresa son compras, ventas, cobranza y pagos. Independientemente de que tú tengas un área encargada para cada una de ellas o tú hagas absolutamente todas las áreas, los ciclos se respetan. Entonces, vamos a hablar de esta parte de los ciclos. Entonces, llevar el control de las finanzas no es solamente para grandes empresas. Para cualquier tipo de negocio, así sea que estés empezando, esto lo tienes que empezar a incorporar. Y ojalá, si tú eres nuevo, pues con más razón empieces a hacerlo ahorita, porque cuando ya estamos muy adelante, entonces nos toca empezar a devolvernos a corregir cosas que no se estaban de pronto llevando a cabo. Entonces, vamos a trabajar esas 4 operaciones y esas 4 operaciones se van a ir relacionando entre sí. Entonces, a veces pasa también que las áreas son muy independientes cuando las empresas van como creciendo un poquito más, empiezan a tener un poco más de autonomía y se les olvida que todas esas áreas van como conectadas entre sí. Y ahí es donde fallan muchas veces las empresas. No voy a mencionar empresas grandes que tienen errores en esto. Entonces, son buenísimos en ventas porque tienen los mejores vendedores y te dan los mejores productos. Pero cuando es ya la parte operativa, en la parte ya de empezar a poner los productos o los servicios, ahí es cuando falla la empresa. ¿Y quién falla? Falla la empresa completamente porque no hubo un engranaje entre sí. Entonces, por eso las operaciones deben siempre ir relacionadas unas con otras. Entonces, ¿por qué es importante que estas 4 operaciones estén relacionadas? Porque si no tienes el dinero de las cuentas, del recaudo de las cuentas por cobrar, o sea, de lo que te deben tus clientes, ¿con qué capital vas a tener para pagar tus obligaciones o para comprar materia prima o para que luego esto se vaya a traducir en una nueva producción, que la producción se necesita para que haya nuevas ventas? Entonces vamos viendo cómo esto tiene una relación una cosa con otra. Entonces, si yo controlo muy bien todos estos ciclos, va a haber un engranaje muy sincronizado que nos va a ayudar a tener buenos resultados. Entonces, cuando empezamos a tener fallas en uno de esas conexiones, pues hay que ir a repararlo, porque pues las empresas son como las personas, también tienen sus dificultades, tienen sus fallas, pero para eso está toda esta información para que nosotros vayamos y la aprovechemos para sacarle el mejor provecho. Entonces, cuando nosotros somos el que hacemos todas las cosas, pues entendemos un poco el engranaje que se va dando porque nosotros pues estuvimos primero en la parte de ventas, estuvimos en la parte de producción, estuvimos en todas estas partes, pero cuando la empresa va creciendo, tenemos que ser nosotros quienes dirijamos ese barco y sepamos cómo podemos ir engranando cada una de estas partes. Entonces, volvámoslas a recordar: compras. Entonces, la persona que se encarga de hacer las compras de materia prima, las personas o el área que se encarga de hacer toda la parte de encargarse de los gastos y de los costos de la compañía para saber qué se compra y qué no se compra. Está la parte de ventas, entonces ya es entrar a participar con tu cliente. Luego, si tu negocio da para que tú dejes ventas por consignación o que te pagan a los 30, 90, 60 días, esto tiene que ir muy importante, muy correlacionado, porque si nosotros tenemos eh, cuentas por cobrar mucho más lejanas que las propias obligaciones, eso en la medida del tiempo va a hacer que ahorque
tu compañía y la extinga, porque siempre te va a tocar recurrir a préstamos para cubrir con tus obligaciones o con todos los préstamos que tienes. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos siempre estos tiempos o sincronizados unos con otros, lo que te va a pagar tu cliente con lo que tú tienes que pagar, o lo ideal sería que tú tengas tus obligaciones un poquito más lejos de las cuentas que te va a pagar tu cliente. Así te quede un tiempito acá como a tu favor. Porque si nosotros lo hacemos al contrario, entonces va a pasar que puede que al principio no afecte mucho porque tú tienes un capital de inversión, pero cuando va creciendo tu empresa va a necesitar muchos más recursos. ¿Te acuerdas que hablábamos ahorita de los costos variables? Entonces se van a ir aumentando porque la producción también se va a ir aumentando. Si esto sucede, entonces va a ser que en un momento dado la compañía no tenga cómo responder porque sus obligaciones deben ser pagadas antes. Entonces ahí es cuando empiezan las empresas a quedarle mal a sus empleados o le empiezan a quedar mal a sus proveedores. Es el mal manejo en ese ciclo operativo. Entonces, pasemos por acá a la siguiente. ¿Qué es el capital de trabajo y por qué es importante? El capital de trabajo es muy importante para los negocios. Hay empresas que tienen clientes que facturan muy bien. Entonces, acá hablábamos ahorita, estábamos entrando un poquito a hablar sobre este tema, pero su cartera es un desastre. Entonces, les pagan a mucho más tiempo, como lo que hablábamos ahorita, y les toca entonces tener que conseguir préstamos y conseguir cómo responder con sus obligaciones. Entonces, esa parte que hablábamos ahorita del ciclo operativo me va a ayudar a mí a conservar un buen capital de trabajo para poder trabajar. Entonces, cuando yo ya conozco cuánto necesita mi compañía fijo para poder trabajar en un mes, pues yo tengo que hacer que mi compañía siempre tenga ese capital de trabajo. ¿Y cómo lo puedo conservar? Lo puedo conservar con el buen manejo que le estoy dando a ese ciclo que hablábamos ahorita. Entonces, es muy importante que nuestro capital de trabajo siempre esté protegido para que en el tiempo nuestro negocio no vaya a perder capacidad. Tengamos la liquidez suficiente para cubrir nuestras operaciones, para pagar nuestras nóminas, para pagar todo lo que necesitamos. Entonces, antes de que decidas tomar créditos, tómate el trabajo de hacer esto, porque cuando organizamos estos ciclos y podemos sacar nuestro capital de trabajo para poder responder a todo lo que tenemos que hacer, entonces nosotros podemos evitar pagar intereses a los bancos de cosas que solamente por organización lo podríamos evitar. Y de esa manera podríamos generar muchas más rentabilidades a futuro de nuestro negocio. Entonces, ahí ya pasamos a un tema muy interesante, que es el tema de la rentabilidad versus la utilidad. De pronto por acá, algunos ya han caído en cuenta de lo que hemos hablado ahorita con el punto de equilibrio sobre este punto. Entonces, ¿qué debe buscar un emprendedor? Un emprendedor lo que debe buscar es rentabilidad y no utilidad. La utilidad te va a dar información, pero lo que tú tienes que buscar en tu negocio es rentabilidad. ¿Por qué? Puesto que la utilidad es un tema de diferencia de precios, básicamente. La utilidad sería algo así. Entonces, pongamos el ejemplo de las pizzas de ahorita. Estábamos hablando de que tú la vendes a 6.500, pero te cuesta hacerla a 3.500, algo así más o menos, recuerdo que estaba en el ejemplo. Entonces, la diferencia entre eso es la utilidad. Pero si te diste cuenta cuando hicimos el punto de equilibrio, todo lo que tenías que vender, todas las cantidades de pizzas que había que vender para llegar a punto de equilibrio. A partir de ahí es la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad entonces es cuando yo ya tengo cubiertas las otras cosas, los costos, todo lo que está alrededor de ese negocio. Entonces, ahí es cuando yo realmente voy a saber si yo para conseguir esa diferencia entre el precio de venta de la pizza y la diferencia entre lo que me cuesta hacerlo, cuánto realmente yo tuve que invertir para empezar a ganar. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta que en el ejemplo anterior, 22 millones y pico era lo que yo necesitaba para no perder ni ganar. Entonces, ¿cuánto tuve que invertir yo para generar rentabilidades?
Ya sabemos que 22 millones no es suficiente porque 22 millones era el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuánto tengo que invertir yo en dinero para que realmente si yo obtenga una rentabilidad? Entonces, cuando comprendo todos estos conceptos, empiezo a saber si un negocio al futuro va a ser rentable o no. Y por eso los negocios en menos de 3 años, como los emprendimientos, pueden fracasar debido a esto, porque nos quedamos en el concepto de utilidad y no pasamos y evolucionamos al concepto de rentabilidad. Ahora hablemos de flujos de fondos. Entonces, se trata de que llevemos un monitoreo de dinero. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a que tengamos siempre liquidez al final del ejercicio, que siempre tengamos como supremamente claro lo que está sucediendo. Entonces tenemos que empezar a notar las entradas y las salidas del dinero. A eso se refiere este punto. Se sugiere hacer todos los días, porque todos los días hay entradas y salidas de dinero. Entonces, tú puedes ir anotando en un cuadro de Excel o puedes ir anotando físicamente y luego ya llevarlo a una plataforma. Puedes usar Asigo para esto porque ellos te prestan todo este servicio de poder llevar en una plataforma toda tu información y con esto empiezas a contabilizar lo que ingresa de dinero y lo que sale de dinero. ¿Para qué? Para que al final tengas todo supremamente claro y cuadrado. Entonces, con lo que terminas el día anterior, arrancas el nuevo día y así sucesivamente para que lleves control de lo que está pasando. Aquí te puedes dar cuenta de muchas cosas. Uno, o que hay faltas de dinero porque alguien no te pagó el producto o el servicio, o que te hace falta pagar una obligación, o que el dinero que esperabas tener para ese día pues no llegó porque realmente tus ciclos, o sea, te va mostrando que cada día más o menos entra tanto dinero y sale tanto dinero, y cuando tú llevas ese control y ves que algo no está como claro, como que no está natural, entonces tú puedes poder tomar decisiones a tiempo de saber qué es lo que está sucediendo. Puede que se haya perdido una factura o puede que se hayan robado parte del dinero. Bueno, eso te va a ayudar a comprender muy bien qué es lo que está pasando, pero en tiempo real. Entonces, esto todos los días, hacer un cierre, ojalá mensual o semanal, de acuerdo a tu negocio. Y ese es un ejercicio que es muy bueno de hacer y así sea tu negocio pequeño. Yo recomiendo inclusive en negocios pequeños todavía más hacer esto, porque vas a controlar el dinero y además vas a ver cómo progresa o retrocede tu negocio. También puede pasar que tú vienes recibiendo una cantidad de dinero pues muy importante de ventas y de cosas y pasa otro mes o otros meses y vas bajando que se retrocede. Pero si tú no llevas este control, puede que tú no sientas que está retrocediendo, que no percibas esto. En cambio, cuando llevas control de esto, sí puedes determinar que efectivamente sí hay un error en algo que está sucediendo. Puede ser en marketing, puede ser en ventas, puede ser en algo del ciclo de lo que hablábamos ahorita que está fallando. Entonces, cuando yo puedo leer esta parte en cifras, yo puedo determinar si hay algo que corregir pronto y poderlo hacer, pues como que sea antes de que muera mi negocio y no dejarlo que pase en el tiempo y que ya no haya nada que hacer. Entonces, esta es una práctica que es un complemento para el manejo de las finanzas de tu empresa. Este ejercicio es para ver el movimiento del dinero, de lo que entra y lo que sale. Pero, esto no debe ser la única herramienta que uses. ¿Por qué? Porque aquí vas a visualizar los pagos que debes realizar y las obligaciones que vas a hacer en ese día. Pero como tú eres el timón del barco y tú sabes lo que va a pasar a futuro, entonces ahí es donde tú tienes que saber que próximamente tienes que pagar otra obligación. Entonces tienes que tener el flujo de caja, la liquidez para poderlo tener. Entonces no nos podemos quedar como solamente con ingresos y gastos, sino que esto sea una herramienta más de todo lo que tú tienes que utilizar para chequear ya tus finanzas pues más a futuro y puedas tomar las decisiones adecuadas. Bueno, ya nos quedan 4 minuticos para que sean las 10. Yo quiero responder preguntitas hasta acá y
si de pronto Wendy me va comentando las preguntas porque pues no alcanzo a ver el chat, entonces quedo súper pendiente. ¿Me escuchas? Sí, ahí sí te escucho. Dale, nos pregunta Juan Santa, ¿podrías mencionar brevemente lo del seguro de socios? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el seguro de socios es para que nosotros, como emprendedores, como dueños de negocio, tengamos la posibilidad de que nuestro negocio se preserve en el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar esto? A través de seguros de socios, nosotros podemos tener como los dineros suficientes para que nosotros tengamos la posibilidad de conseguir la persona indicada en el momento indicado para la continuidad de nuestro negocio. Por otro lado, podemos entonces también, algo que me parece súper interesante en las sociedades, es que, por ejemplo, están tres amigos que montaron un negocio, que son ingenieros y que tienen todas las habilidades y los conocimientos para poder llevar a cabo ese negocio. Entonces, los tres son los genios del negocio. Y cada uno de ellos tiene sus familias, que su familia se dedica a otras cosas diferentes a esa actividad. Entonces, cuando uno de estos tres socios fallece, ¿qué pasa en los términos legales? Pues su familia hereda la parte que le correspondía del negocio. Pero resulta que ni su esposa, ni sus hijos, ni sus parientes son los que conocen todo lo que esta persona conocía. Entonces, ¿qué pasa en los negocios? Y es muy común verlos en negocios familiares y de este tipo, es que cuando pasan de pronto fallecimientos de personas que eran claves en el negocio, entra la familia en la sucesión y a ser parte de la compañía, y como no tienen conocimientos, ahí es donde empieza a fracturarse mucho las compañías. Entonces, para que esto no suceda, el seguro de socios lo que puede hacer es que, como estamos asegurando a las personas que son claves de la compañía, cuando una persona de estas falte, el seguro lo que va a hacer es darle a su familia lo que le correspondía económicamente por todas las acciones que tiene esta compañía. ¿Para qué? Para que la compañía siga su camino sin tener que entrar en todos estos temas que son tan delicados, y que la familia quede con todo el dinero que le corresponde de herencia, por así decirlo. Entonces, esto nos ayuda a las compañías a trascender en el tiempo, a conseguir personas claves porque tenemos la posibilidad de recurrir a estos dineros rápidamente. Un seguro de vida es inembargable, un seguro de vida es entregarle el dinero completamente a la familia, y además de eso, pues tengan en cuenta que cuando hay sucesiones, se pierde entre un 30 y un 30-35% en la parte de abogados, en la parte de impuestos, y los seguros de vida no entran a tocar ninguna de estas cosas. Entonces, cuando se trata de pronto de proteger a la familia, cuando son sociedades así, los seguros de socio primero te ayudan a continuar el negocio, a comprar la participación del fallecido sin generar pasivos ni afectar activos, definir un valor antes de crear desacuerdos en la negociación. Entonces van a haber cosas muy, muy, muy claras dentro de la organización. Esto todas las empresas lo deberían tener realmente. Entregar a los herederos del fallecido un valor real, inmediato y equitativo. En caso de no haber fallecimiento, la póliza se vuelve un activo financiero de la compañía y los ayuda a protegerse de deudas especiales. Entonces, bueno, creo que con esto te respondo todo, y las personas pues, que ya estén en ese momento en sociedades y todo esto pueden contactarme, porque en esta parte de seguros de socios yo tengo cómo ayudarles. Entonces, en mis redes sociales pueden contactarme. Acá les voy a dejar nuevamente mis redes y hasta mi WhatsApp, por si de pronto alguna persona necesita que miremos este tema concreto. Hacemos una asesoría personalizada con los socios. Entonces, ahora sí te doy la palabra, Wendy, para que finalicemos. Claro que sí, agradecerles a todos por la participación en este webinar, a ti, Ángela, por aclararnos todas las dudas y por este tema tan interesante. Les recuerdo a todos que alguna duda adicional pueden estar en las redes sociales de Ángela, que ella les estará ayudando con estas preguntas. Les recuerdo también que las
grabaciones de este evento, les va a llegar al correo que utilizaron para registrarse. Nuevamente les agradezco a todos por la participación y que tengan un excelente día. Que estén muy bien. A todos, muchísimas gracias. Fue un honor pues, estar acá nuevamente con ustedes. Wendy, muchísimas gracias. Feliz día para todos. Y bueno, queda mucho, mucho más tema por hablar, así que espero en una próxima oportunidad continuar con ustedes. Un abrazo gigante y que tengan un excelente día. Que Chao, estén muy chao. bien. Hasta luego.